Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el comodoro retirado de la Royal Navy, Stephen Jeremy, quien comandó buques de guerra en el 5º Escuadrón de Destructores y en la Flota Aérea de la Armada Británica. También fue director de estrategia en la Embajada Británica en Afganistán. Gracias por volver a acompañarnos. Es un placer verte de nuevo. Sí, es bueno estar de vuelta. Dicen que vivas tiempos interesantes y desde luego lo hacemos. Sí, bueno, los 2 últimos días han sido especialmente interesantes. La guerra contra Irán es muy diferente de cualquier cosa que hayamos visto o hecho en los últimos 30 años, por lo que parece. Quiero decir, en términos de guerra, no parece haber una estrategia clara. La planificación parece haber sido insuficiente para una situación de guerra menor. Parece haber poca capacidad para defender todos los activos en la región. No parece haber dominio de la escalada y demasiadas cosas que podrían salir mal, ahora parecen estar saliendo mal. En pocas palabras, no entiendo muy bien la decisión de ir a la guerra, dado que tantas de las variables aquí eran inciertas. Pero tú eres nuestro comodoro de la Marina Real. ¿En qué te fijas para evaluar si los estadounidenses y los israelíes serán derrotados aquí o si ganarán? Estoy analizando la situación desde dos puntos de vista, Glenn. El primero es a nivel político-militar y luego a corto plazo. ¿Cómo creo que se desarrollará realmente la campaña? El segundo es lo que yo llamo el nivel de gran estrategia. ¿Cómo se presenta esto a medio y largo plazo? Es bastante sutil en ese segundo nivel, pero quizá convenga abordar la cuestión desde esos dos planos, empezando por el nivel político y militar. Creo que una buena introducción a esto es el trabajo de dos personas que tú conoces tan bien como yo. El primero es el general von Clausewitz, que dijo que antes de entrar en una guerra es fundamental la naturaleza de esa guerra. Y tengo la fuerte sensación de que los estadounidenses no comprenden la naturaleza de la guerra. La otra cuestión es el general André Beaufort, un general francés del que soy admirador, que dijo que en la guerra el perdedor merece perder porque su derrota será consecuencia de fallos en el pensamiento, ya sea antes o durante la guerra. Y me preocupa que los fallos en el pensamiento previos a la guerra probablemente conduzcan a consecuencias que no solo podrían suponer una posible derrota para las fuerzas de Israel y de Estados Unidos, sino que también tengan repercusiones más amplias que vayan en contra de los intereses de Occidente y, de hecho, de la economía global. Así es como he estado reflexionando sobre ello. En cuanto a los objetivos estratégicos, creo que al menos podemos tenerlo claro. Creo que una cosa que diría es que te cuestionaría en un punto. Dijiste que esto no se parece a las últimas guerras. Yo creo que sí se parece a Afganistán, Irak, Libia y luego Siria, en el sentido de que realmente no hay una estrategia. Así que una vez más parece que estamos en la misma situación en la que no lo hemos pensado estratégicamente. Dicho esto, sí parece haber una estrategia aquí desde el punto de vista de Israel y de Estados Unidos, que es lograr un cambio de régimen mediante el poder aéreo. Ahora bien, eso es algo importante. Lograr un cambio de régimen mediante el poder aéreo, sobre todo porque no recuerdo cuándo fue la última vez que se hizo, o si alguna vez se ha hecho, ya que el cambio de régimen suele requerir algo más sustancial. Se necesitan fuerzas sustanciales sobre el terreno, algo a lo que, por supuesto, ni Israel ni Estados Unidos quieren comprometerse. Así que creo que al menos entendemos el enfoque que se está adoptando. Me parece realmente importante dejar claro ese objetivo de cambio de régimen, porque el éxito o el fracaso de la campaña depende de ello. Y si no se logra el cambio de régimen, entonces me parece que desde el punto de vista de Israel y de Estados Unidos, esto será un fracaso. Desde el punto de vista de Irán, el objetivo parece ser simplemente sobrevivir.
Porque si pueden sobrevivir, y no necesariamente, no creo que esperen derrotar por completo a Israel y a Estados Unidos, pero si pueden sobrevivir y causar daños significativos, y creo que esos daños ya están empezando a producirse, entonces será una victoria para ellos. Así que la supervivencia, en realidad, un poco como ha sido para Hamas y Hezbollah, consiste más en no ser derrotados que en ganar. Y para los iraníes, creo que no ser derrotados es una victoria. Así es como empiezo a verlo. Y luego, pensando también en la campaña de la que podríamos hablar, ¿es esa también tu impresión, Glenn, de cómo se ven los objetivos y la estrategia generales? Sí, creo que sí, porque creo que Estados Unidos e Israel probablemente planearon una guerra rápida en la que eliminarían al liderazgo y luego asumirían que todo se desmoronaría. Y de nuevo, algunos de los mensajes eran del tipo: salid a las calles, hemos eliminado al liderazgo militar, al liderazgo político, ahora hay caos, podéis tener vuestra libertad. Creo que no entienden que, por ejemplo, matar a Khamenei, la máxima autoridad religiosa, no va a hacer que la gente salga a las calles en apoyo de Estados Unidos. Va a hacer que la gente se sienta muy patriótica y salga a defender a su propio gobierno. Así que creo que hubo muchos errores de cálculo sobre cómo serían recibidos. Creo que, para los iraníes, el tiempo probablemente juega a su favor, porque como dije, solo tienen que sobrevivir. Tienen que agotar a su adversario e infligir suficiente dolor para asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir. Pero coincido en que hay muchas similitudes con respecto a los últimos 30 años, porque en Afganistán tuvimos una guerra de 20 años solo para reemplazar a los talibanes por los talibanes. En Irak, ya sabes, todos esos cientos de miles de muertos. ¿Y qué se logró? Irak ahora está más estrechamente alineado con Irán. Antes equilibrábamos a Irán, ahora está estrechamente alineado con Irán, que se supone que es el principal adversario regional. Por supuesto, Libia tenía cierta estabilidad y ahora no hace más que inundar Europa de refugiados. Ha sido un desastre durante 15 años. En Siria teníamos un gobierno que al menos respetaba los derechos de las minorías. Ahora tenemos a un líder del ISIS gobernando esencialmente como nuestro aliado. Es que, cuando nos metimos en todas estas cosas, teníamos otras ambiciones. Pero, de nuevo, hay muy poco margen para la crítica en cuanto a lo que realmente se puede lograr. Incluso si, ya sabes, el objetivo era cambiar los regímenes en todos estos países, donde ha habido éxito. Y siempre es lo mismo. Cada vez que hay una nueva guerra, surge la misma idea de que si la criticas, entonces no eres lo bastante patriota. Es muy frustrante ver que hacemos lo mismo una y otra vez. Pero mi punto es que Irán es muy diferente de todos esos otros fracasos. Este es, como vemos ahora, un país que puede soportar mucho dolor y devolver mucho castigo a quienes lo atacan. Sí, efectivamente. Creo que lo interesante es que la mentalidad chií de asumir el dolor atrae a un público más amplio, no solo en Irán, sino también en lo que yo llamaría el Islam fundamentalista, que ve esto, una vez más, como una lucha contra el mal, contra Satanás o los satanes. No estoy diciendo que eso sea necesariamente correcto, solo explico cómo se desarrolla la situación. Creo que, volviendo a las guerras que has mencionado, la que me resultó particularmente interesante fue la de Irak. Porque lo que hicimos en Irak, creo, fue entrar allí, o los estadounidenses entraron allí, con mucho apoyo de otros. Derrocaron al gobierno. No permitieron que las estructuras basistas permanecieran en pie y asumieron que la democracia surgiría por sí sola. Ahora bien, lo que ocurrió fue que cuando se celebraron elecciones, el liderazgo suní basista, que representaba el 20%, fue depuesto democráticamente por el 60% chií que votó, como era de esperar, por líderes chiíes. Y por supuesto, los kurdos siempre han querido ser independientes de todos modos. Así que entonces se produjo un cambio, y por eso, de manera bastante previsible, los iraquíes se acercaron más a los iraníes, debido a la relación chií entre ambas naciones.
Quiero decir, creo que en este momento, tal como veo la campaña, pensaría que los estadounidenses e israelíes probablemente están satisfechos, aunque es muy difícil decirlo con el nivel relativamente bajo de información que tenemos. Por lo que puedo ver, la primera parte de la campaña utilizó a los estadounidenses en funciones de apoyo y a los israelíes en funciones de ataque. Así que los esos son misiles Tomahawk, Glenn, fueron el medio principal mediante el cual los estadounidenses llevaron a cabo los ataques, aunque sospecho que también habrán empleado drones, mientras que al parecer los israelíes utilizaron aviones, aunque no lo sabemos con certeza. Creo que lo interesante es que si los israelíes estuvieran volando aviones sobre Irán, eso da una sensación de incertidumbre sobre el impacto que creen haber tenido en el sistema de defensa aérea. Me sugiere que han logrado cierto éxito contra esos sistemas, aunque he oído que aviones iraníes han estado volando sobre Teherán, así que parece que no es algo completo. Lo que no han conseguido es la supremacía aérea, y supongo que eso aún puede estar algo lejos. Pero cuando logren la supremacía aérea, si es que pueden alcanzarlo, o mejor dicho, la superioridad aérea, eso significaría a estadounidenses e israelíes equivalentes por una impunidad razonable. El problema, creo, es la capacidad de Irán para responder. Los ataques con misiles son, como esperaba, contra bases estadounidenses en los países del Golfo. Aunque resulta interesante que la BBC hable de ataques contra los países del Golfo, en lugar de contra las bases estadounidenses en esos países. Sospecho que ha habido 1 o 2 casos de daños colaterales, pero me sorprendería que esos ataques iraníes estuvieran dirigidos a los propios países del Golfo. Más bien, creo que están dirigidos contra las fuerzas estadounidenses. Pero mucho más importantes, en mi opinión, son los ataques contra Israel. Es muy difícil hacerse una idea de cómo es eso, pero esperaría que esos ataques se centraran en la infraestructura, militar, energética y todo lo relacionado con la economía de Israel. Esta vez, esperaría que los ataques fueran mucho más intensos y que continuaran todo el tiempo que los iraníes pudieran sostenerlos. Eso parece fundamental para toda la campaña, porque si los iraníes pueden mantener un bombardeo sostenido sobre Israel, acercándose a la marca de los 12 días cuando Israel, como ahora sabemos, pidió a los estadounidenses que intervinieran porque no podían resistir más. Si logran ir más allá de eso, entonces sospecho que cualquier oferta de negociación por parte de los estadounidenses o de los israelíes, si llegamos a un punto en el que Israel no pueda resistir, será rechazada. Creo que los iraníes simplemente seguirán adelante, porque no confiarán ni en los israelíes ni en los estadounidenses para que cumplan su palabra. Así que creo que la forma en que se desarrollará esta campaña dependerá de la capacidad de los estadounidenses para desgastar realmente esas fuerzas de bombardeo estratégico y de la capacidad de los israelíes, su economía y su sociedad para resistir y prolongar el bombardeo. De nuevo, es difícil decir cómo se desarrollará, pero creo que ese es el punto clave del que dependerá la campaña. Mi suposición es que, si llegamos a 12 días, y he oído que los estadounidenses esperan que la campaña termine en aproximadamente un mes, si nos acercamos a un mes y los iraníes siguen en buena o efectiva condición, entonces creo que los estadounidenses se enfrentarán a una decisión muy difícil, menos así para los israelíes. Pero si los estadounidenses esperan lograr el éxito de la campaña en un mes y no hemos visto ninguna señal de esa campaña, eso los pondrá en una situación muy difícil. De nuevo, creo que la cuestión aquí con los iraníes es la capacidad del régimen para mantener el control, para mantener el régimen frente a los bombardeos, pero también ante los llamamientos de Occidente a que los iraníes se levanten. Creo que eso es una incógnita. Mi suposición es que les resultará muy difícil, porque en general es complicado hacer estas cosas desde el aire. Así que mi conjetura es que la campaña acabará en una inversión estratégica para los israelíes y los estadounidenses.
pero probablemente no lo sabremos hasta al menos el día 15, sino hasta el final del mes. Bueno, sí, porque estoy pensando lo mismo, que Irán tiene todos los incentivos del mundo para sugerir que dispone de misiles casi ilimitados. Y de nuevo, es posible que los tenga en algún almacén subterráneo. Pero si sus enemigos creen que pueden seguir luchando durante meses y meses basándose en esas reservas, entonces nadie se atrevería a atacarlos. Pero como hay una amenaza tan grande que viene del extranjero, y en realidad no sabemos tanto, ¿verdad? Sobre el armamento iraní. Quiero decir, cuando hablo con iraníes, por supuesto que dirán, bueno, tenemos mucho, pero no hay manera de verificarlo. Y por supuesto, sería una tontería mostrar dónde están esas armas. Pero creo que por otro lado, Estados Unidos probablemente las subestimó, al igual que los israelíes, como se evidenció en esa guerra de 12 días. Pero si estuvieras en Estados Unidos, ¿cómo evaluarías el progreso en esta guerra? ¿Sería principalmente la destrucción de las defensas aéreas para poder empezar a controlar los cielos? ¿O qué es lo que realmente buscan? Supongo que si hubieran podido derribar al gobierno el primer día y fomentar un cambio de régimen, eso sería una cosa. Pero si eso no ocurre, si el gobierno se mantiene firme y esto se convierte en una guerra de desgaste, ¿qué es lo que están persiguiendo? Bueno, yo diría que si el cambio de régimen es mi objetivo principal, y según lo que ha dicho Trump lo es, entonces lo que llamaríamos los objetivos de apoyo son aquellos que nos permiten lograr ese cambio de régimen. Uno de ellos sería la supresión de las defensas aéreas enemigas, para poder operar con impunidad a lo largo de la campaña. La pregunta es, ¿cómo se derroca un régimen cuando solo se opera desde el aire? Esa es una pregunta muy buena, porque evidentemente no lo veo claro. Incluso si se lograra la superioridad aérea o incluso la supremacía, sin tropas sobre el terreno sería necesario que los iraníes que desean un cambio de régimen se levantaran e intentaran derrocar a la Guardia Revolucionaria y a las demás fuerzas iraníes. Así que creo que es una decisión muy difícil, por lo que incluso para que los estadounidenses logren la superioridad aérea y para que los israelíes logren la superioridad y la supremacía aérea, pienso que aún así, los estadounidenses pueden tener suerte, los israelíes pueden tener suerte si aquellos que están en contra del régimen se levantan. Pero diría que hay una probabilidad de 70-30 de que no lo hagan, de que el régimen mantenga su control sobre la población. Sobre todo porque sospecho que bastantes personas se unirán en torno a la bandera y estarán mucho más interesadas en oponerse a un cambio de gobierno externo que en hacerlo ellos mismos internamente. Escribí una vez en un artículo para The London Times, hace muchos años, que cuando uno se involucra en operaciones, especialmente en Oriente Medio, el primer principio debería ser no hacer daño. Y creo que existe una posibilidad bastante alta de que aquí hayamos hecho más daño que bien, igual que en las últimas 4 intervenciones en esta región. De nuevo, gran parte de ello se debe a no entender realmente cómo funciona el régimen y cómo la política y la religión dentro de él están tan estrechamente entrelazadas que a menudo es mejor considerarlas como una sola cosa, lo cual evidentemente no ocurre en Occidente. El peligro es que, con demasiada frecuencia en Occidente, asumimos que la gente piensa como nosotros y no hacemos el análisis adecuado. Mientras que cuando uno realmente examina estos países, son muy diferentes en su forma de pensar y sentir. Te pondré un buen ejemplo. Cuando estuve en Afganistán, nos llevó muchísimo tiempo averiguar realmente qué era la insurgencia. Lo interpretamos como una insurgencia afgana contra las fuerzas occidentales. Pero recuerdo estar sentado en el cuartel general de la ISAF en Kabul en 2007, con un mapa de los incidentes, los enfrentamientos contra las fuerzas occidentales y un mapa de las tribus pastunes.
Y de repente nos dimos cuenta de que ambas cosas eran completamente contemporáneas, estaban totalmente alineadas. Nos dimos cuenta de que lo que teníamos no era una insurgencia afgana, sino una insurgencia pastún. Y eso fue que, 4 o 6 años después de iniciada la campaña, creo que comprender realmente bien cómo piensa el régimen y la composición del país es esencial antes de embarcarse en algo así. No creo haber visto muchas señales de eso en absoluto. No sé si tú las has visto, pero yo desde luego no. No, creo que es definitivamente importante saber contra quién se está luchando. Pero tengo la impresión de que eso es otro error de cálculo, quizá relacionado con el tipo de armas que se están utilizando. Es posible que Estados Unidos esté intentando detener los ataques iniciales de Irán y luego creyendo que Irán se está agotando debido al armamento antiguo. Pero desde el lado iraní, dicen que están haciendo lo contrario, que están eliminando primero los misiles y drones viejos solo para agotar las defensas aéreas estadounidenses. Y luego, una vez que éstas se hayan debilitado, sacarán las armas más modernas. No estoy seguro de que esto sea correcto. Parecía que, al menos en la guerra de 12 días, primero usaron equipo más antiguo. Simplemente no está claro cuál de los bandos estaría agotando al otro, como ocurriría en una guerra de desgaste. Pero quería preguntarte sobre los ataques a todas las bases estadounidenses en los estados del Golfo. ¿Crees que esto supone un riesgo, en el sentido de provocar que esos países se unan a la guerra contra Irán? ¿O crees que es un movimiento estratégico, una jugada inteligente, para enviar una advertencia clara contra permitir que Estados Unidos las utilice? Porque si miras, por ejemplo, la guerra con Rusia, vemos que los europeos pueden actuar casi con impunidad. Pueden decir, vamos a enviar estas armas, vamos a realizar ataques en profundidad, haremos esto, haremos aquello. Y los rusos no responden. Parece como si los iraníes simplemente quisieran establecer un precedente claro de que cualquiera que ayude será atacado. Me pregunto cómo evalúas esta estrategia por parte de los iraníes. ¿Es algo que extenderá la guerra en su perjuicio o es algo que restablecerá claramente su capacidad de disuasión y hará que la región sea más cautelosa a la hora de cooperar con los estadounidenses? Creo que es un juicio muy equilibrado, pero diría que es más probable que haga que la región sea más cautelosa. Sería un error suponer que los estados suníes del Golfo son grandes admiradores de Irán. Hay mucha antipatía entre ambos, y la ha habido durante mucho tiempo, hasta que, por supuesto, estalló la situación en Palestina y la gente empezó a distanciarse de Israel. Vimos que se iban a firmar los acuerdos de Abraham, pero de repente no fue así. Así que hay mucha antipatía, pero creo que parte de ella existe a nivel de las élites, más que entre la población general. Porque, por supuesto, lo que hay en los estados del Golfo son gobiernos autocráticos, dejémoslo bien claro, del mismo modo que el Estado iraní es autocrático a su manera. Así que no son democracias, sino monarquías autocráticas. Y creo que una de las preocupaciones que tendrán las monarquías de estos estados es que lo que están haciendo los iraníes será bastante popular entre sus poblaciones, que han observado cómo se han llevado a cabo las operaciones en Palestina contra otras naciones árabes e islámicas. Así que pienso que entre sus poblaciones puede haber bastante apoyo a lo que están haciendo los iraníes, en cuyo caso podrían mostrarse muy cautelosos a la hora de hacer algo como declarar la guerra o alinearse con los estadounidenses y los israelíes. Han hablado en voz alta sobre cómo la represalia iraní no está justificada. Pero sospecho que mientras los iraníes mantengan su represalia centrada en las bases estadounidenses, el mensaje será el que tú has sugerido. He oído en los medios, por supuesto, que ha habido ataques en lugares distintos a las bases estadounidenses. Dudo que eso sea deliberado,
Sospecho que o bien las armas han ido en la dirección equivocada o han sido derribadas y se ha producido daño colateral como resultado de que las armas cayeran donde no estaban dirigidas. También podría tratarse de misiles de defensa aérea que han caído. Así que hay una serie de razones posibles. Me sorprendería simplemente. No puedo imaginar por qué los iraníes pensarían que les conviene atacar más ampliamente a las poblaciones de los estados del Golfo. Creo que mantenerlo en las bases aéreas y navales tiene más sentido para mí. Esa sería mi impresión. Glenn, volviendo a tu punto sobre si están utilizando primero los misiles más antiguos y obsoletos, sospecho que probablemente sí. Me pareció que sus ataques durante la primera guerra de 12 días fueron bastante sofisticados en la forma en que se llevaron a cabo. Así que me parece que probablemente están gastando el material más antiguo, entre otras cosas porque, como defensor aéreo, no sabes qué se te viene encima. Solo sabes que algo viene, y tienes que asumir el peor de los casos y trabajar para derribarlo. Y por supuesto, eso lo que hace es consumir munición. Me fascinó escuchar a Scott Ritter decir, creo que fue contigo o quizá con el juez napolitano, que un almirante estadounidense, el jefe del Estado Mayor Conjunto, fue destituido hace 3 días. La explicación fue que lo apartaron porque dijo, no tenemos suficiente munición para hacer esto. Y si uno piensa en la cantidad de munición que se está enviando a la guerra de Ucrania y en la dificultad que tenemos en Occidente y especialmente en Estados Unidos para producir munición a gran escala y con rapidez, no me sorprendería que las reservas de munición fueran un problema aquí. Y eso también podría influir en el momento de todo esto, Glenn. Si saben que su munición es limitada después de finales de marzo, entonces, ya sabes, tienes la respuesta a la pregunta sobre qué pasará después. Tendrán que detenerse. Pero de nuevo, no lo sé. Podría ser a finales de marzo, podría ser a finales de abril, quién sabe. Simplemente no sabemos cómo podrían estar las reservas de munición. Pero no me sorprendería que fuera un factor clave en su forma de pensar y en la necesidad de poner fin a la guerra más rápidamente de lo que de otro modo sería posible. Sí, pero mi comentario sobre el control de la escalada es que puede que no dependa de los estadounidenses cuándo y cómo termine esta guerra. Creo que para los iraníes, un objetivo clave sería restablecer la disuasión, asegurarse de que Estados Unidos no vuelva dentro de 6 meses a hacer lo mismo. Supongo que querrían infligir suficiente dolor como para garantizar que no vuelva a ocurrir. Pero sí, vemos todos esos objetivos militares, por supuesto las bases en toda la región. ¿Crees que Irán podría escalar aún más, atacando más objetivos económicos o energéticos? Creo que lo que me sorprendería, no es imposible, pero me sorprendería, sería que atacaran la infraestructura energética de los estados del Golfo. No creo que esté en su interés. Puedo estar equivocado, pero lo que sí veo es que vayan tras la infraestructura israelí. Así que esperaría que apunten a los puertos. Sé que ya han atacado Haifa. Esperaría que además de los objetivos militares y de inteligencia, atacaran los puertos, la infraestructura de transporte y la infraestructura energética en Israel, dentro de los límites de precisión de sus sistemas, porque son fundamentales para la supervivencia de la sociedad israelí. Así que eso es lo que esperaría ver que hicieran. E Israel es una nación pequeña. Tiene una octava parte del tamaño de Irán. Así que diría que tienen muchas más posibilidades de destruir esa infraestructura, que al contrario, incluso si los estadounidenses e israelíes lograran una superioridad o supremacía aérea total. Así que ahí es donde esperaría ver que concentran su atención. Será interesante veo que en realidad han cerrado los estrechos para la mayor parte del tráfico, pero solo mediante advertencias, en lugar de minarlos o usar la fuerza. Y ese es el otro lugar que espero o que observo con interés para ver cómo se desarrolla la situación.
or I watch with interest to see how that works. It would be very straightforward to mine the Straits of Hormuz. Sería muy sencillo minar el estrecho de Hormuz y muy difícil para Occidente, los israelíes o cualquier otro, hacer algo al respecto. Pero hasta ahora he oído que en realidad han emitido advertencias y el tráfico en el estrecho de Hormuz se ha detenido prácticamente, por lo que puedo ver. Así que ha tenido un efecto. También esperaría que incluso si todavía hubiera tráfico, las primas de seguro fueran elevadas. La cifra que he oído es del 10% del valor total del barco o de la carga de petróleo, lo cual es algo importante en términos de seguros. Así que eso sin duda tendrá un efecto en la economía global, o al menos en el petróleo dentro de la economía global. Aunque no creo que ese efecto sea tan rápido como dicen algunos. Podría reflejarse pronto en los precios del petróleo, pero menos en los productos refinados, que seguirán entregándose bajo los contratos antiguos, con el coste del petróleo anterior incorporado a la cadena de suministro. Así que también es un arma de doble filo, porque por supuesto, China depende bastante del petróleo iraní. Es un arma de doble filo en cuanto a cómo gestionan eso. En resumen, creo que la atención es de Stoffel Sundal y la capacidad económica es real. Es cierto para Thomas en bien influencia en un point. Be interesting to see how that too plays into America. Well, I'm glad you brought up China because this is not just a Bueno, me alegra que hayas mencionado a China, porque esto no se trata solo de Estados Unidos e Israel por un lado e Irán por el otro. Como podemos ver, atacar todas estas bases en la región implica a muchos países de una forma u otra. Pero Irán también es, una vez más, no es Yemen y no es Siria. Es un país enorme en el extremo sur del continente euroasiático. Entonces, ¿cómo ves esta guerra en un contexto más amplio, en la lucha entre las diferentes grandes potencias? A menos que supongamos que Trump inició esta guerra para ayudar a los manifestantes o promover la democracia, ¿cuáles son las luchas geopolíticas más amplias o la apuesta aquí? Siempre he pensado que hay tres factores clave en el contexto geopolítico actual, el contexto geopolítico global, pero hay un cuarto que añadir. El primero es el paso de un mundo unipolar a uno tripolar, con tres grandes potencias, China, Rusia y Estados Unidos. El segundo es el estado bastante precario de la economía mundial. Y el tercero es la situación del suministro energético global. A eso, en este caso concreto, también añadiría el papel que desempeña el Islam radical en Oriente Medio y en otros lugares. Tomando el primero de ellos, creo que la cuestión clave aquí es que China depende de forma significativa del petróleo externo. Y aquí, lo que creo que interpreté mal en el análisis inicial de por qué podría producirse la guerra fue que no tuve realmente en cuenta a Eliot Cohen y la estrategia de seguridad nacional, y cómo se estaba construyendo de una manera que buscaba recuperar la posición unipolar de Estados Unidos. Así que Elbridge Colby, por supuesto, es el pensador, creo yo, detrás de gran parte de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y cuando se observa su trabajo, parece claro que él cree que es posible que América, que Estados Unidos, recupere una posición unipolar. Creo que se equivoca. Pero aún así, he visto un análisis muy bueno de Andrew Koripko, quien ha hablado de que esta guerra en particular forma parte de una estrategia más amplia, en la que Venezuela fue una parte y ahora Irán es otra. Así que se busca o bien alejar a Irán de los BRICS y de sus relaciones con China y Rusia, y acercarlo a una relación mucho más estrecha con Estados Unidos. Idealmente, estoy seguro, una como la que existía antes de que el Shah fuera derrocado. Creo que eso es algo realmente difícil de hacer. Y si esa es su opinión, entonces es una opinión que subestima la forma en que los iraníes, especialmente aquellos dentro del Islam fundamentalista, se sienten acerca de Estados Unidos. Lo que me confundía era que estaba al 50% sobre si la guerra tendría lugar.
porque me parecía que había tantos inconvenientes y pocas posibilidades de éxito. Le dije a Danny Davis, creo que hace 2 o 3 días, que si iba a suceder, sería a mediados de la próxima semana, cuando la gente tuviera tiempo de desalojar sus embajadas. Pero ahora más bien pienso que esto se ha estado planificando desde hace algún tiempo, planificándose durante semanas. La fecha se ha planificado durante semanas como parte de una estrategia más amplia, porque si se ve la guerra como parte de una estrategia más amplia, no se trata solo de un cambio de régimen, sino de enfrentarse a China. Entonces puedo entender que eso podría cambiar un poco el cálculo en la Casa Blanca hacia algo como, de acuerdo, asumamos el riesgo, porque vale la pena por esa razón más amplia. Personalmente, creo que es un razonamiento que probablemente tendrá muy poco éxito, porque pienso que la gente no entiende por qué China ha llegado a donde está, ni comprende la relación entre China y cómo se desarrolla el poder militar de una nación, lo cual tiene que ver con la energía y la capacidad industrial. Y China está tan por delante en términos de capacidad industrial, en comparación con cualquier otro país que estamos hablando de algo así como 20 años antes de que pudiéramos acercarnos siquiera. Así que me pregunto si ese fue uno de los factores. Tiene sentido para mí y encontré el análisis de Andrew muy plausible. Creo que la tercera parte de esto es la situación energética. De nuevo, esto se relaciona con China. Así que no se trata solo de la situación energética, sino también de la situación energética y económica. Quiero decir, lo que tienes en China es una nación que posee una gran cantidad de deuda estadounidense. Y en Estados Unidos tienes una situación bastante paralela en cuanto a cómo refinanciar tu tsunami de deuda que se avecina. Creo que la mayor parte debe refinanciarse este año o el próximo. Y si China no va a comprarla, y de hecho, si China decide venderla de forma agresiva, ¿qué implicaciones tiene eso para el dólar? ¿Y qué supone eso para la situación económica estadounidense que ya parece difícil? Quiero decir, es mala. Si a Estados Unidos le va mal, entonces imagina cómo será para las naciones europeas, en particular los británicos, los franceses y los alemanes, todos ellos en situaciones bastante precarias y que no verán con gran alegría la perspectiva de unos precios de la energía elevados. Ya son bastante malos de por sí, pero imagina cómo será cuando lleguen a ser. Así que creo que por todas estas razones, si hay un enfoque limitado en China, se pierden de vista estas cuestiones estratégicas más amplias que están ocurriendo. Y por todas esas razones, creo que las posibilidades de que hagamos más daño que bien son altas y van en aumento. De nuevo, me gustaría saber qué opinas al respecto. Bueno, parece que, tanto si se hace más daño que bien como si no, muchas de las estrategias de las grandes potencias han sido casi de todo o nada. Por ejemplo, con la administración Biden, según la retórica que se escuchaba de gran parte del liderazgo militar y político, la idea era más o menos que, con Rusia y China acercándose, si pudiéramos usar a los ucranianos para sacar a Rusia del grupo de las grandes potencias, entonces podríamos concentrar todos nuestros recursos en contrarrestar a China. Y esa sería la manera de restaurar la primacía de Estados Unidos en el mundo. Pero por supuesto, esto empezó a fracasar. Y entonces se ve a Trump adoptando un enfoque diferente, diciendo, bueno, no vamos a poder derrotar a los rusos. Intentemos, en cambio, ganárnoslos un poco. Creo que es poco realista esperar que los rusos se alejen de China, pero al menos podríamos conseguir cierta distancia entre ellos. A Rusia le gustaría diversificarse, mantener buenas relaciones con Estados Unidos, y entonces, ya sabes, se impondría un equilibrio natural de poder, lo cual le sería favorable. Ahora bien, creo que una lógica similar apareció posiblemente con Irán. Es decir, se ve a este Irán poderoso, que es importante dentro de esta constelación euroasiática más amplia, con China, Rusia e Irán. Y la idea es que podemos eliminar a los iraníes,
ya sea poniéndolos de nuestro lado bajo un gobierno favorable a Estados Unidos o simplemente creando un gran caos para que no puedan servir como socio de nadie más. It can't be used as a partner for anyone else. But again, if this fails as well, Pero de nuevo, si esto también fracasa, solo servirá para afianzar la determinación de Irán de mirar hacia Rusia y China como socios necesarios. Y creo que eso es lo que ha ocurrido también con los rusos. Ahora necesitan a los chinos más que nunca, y pienso que podría ser lo mismo con los iraníes. Así que parece que o los derrotamos y la distribución del poder se inclina a nuestro favor, o fracasamos y acabamos consolidando una alianza de facto muy poderosa en nuestra contra. Parece una estrategia muy desesperada. No lo sé. Me gusta ver estrategias en las que puedas mejorar un poco o mejorar mucho, pero aquí parece que siempre es una situación de todo o nada. Así que de nuevo, puede que lo esté interpretando mal, pero Creo que tienes razón, Glenn. Creo que realmente has dado en el clavo. Una de las otras cosas que también influye en esto, que por ejemplo no ocurrió en Venezuela, pero sí aquí, es que si miras estas últimas, incluyendo ahora Irán, estas últimas 5 o 6 intervenciones, todas han fracasado. Hay otra cuestión más sutil que es el papel del Islam fundamentalista. Mi hermano es un analista brillante de este tema y explica que lo que estamos viendo dentro del Islam es una guerra civil que lleva tiempo desarrollándose dentro de la religión. En realidad, 2 guerras civiles superpuestas. Por un lado están los fundamentalistas y los reformistas. Por otro, los suníes y los chiíes. Y lo fundamental que todos intentan resolver es cómo, de tantas maneras, Occidente ha tenido éxito desde la década de 1850, mientras que el mundo islámico no. Una de las cosas que parece unirlos es que los fundamentalistas tienden a decir que, en realidad, el problema ha sido Occidente, la forma en que ha actuado con nosotros, el colonialismo, la intervención. Los reformistas, en cambio, son mucho más pro-occidentales. Prefieren mucho más ver una situación en la que avanzan, no necesariamente liberalizando sus sociedades, pero no son tan inflexibles respecto a cómo se interpreta el Corán y cómo se relacionan con Occidente. Y creo que este es un hecho que he visto muy poco comprendido, especialmente en Estados Unidos. Y creo que el gran peligro es que, si observas esas intervenciones, ¿qué hicimos en Afganistán? Como dices, derrocamos a los talibanes, pasamos allí 20 años y ahora los talibanes vuelven a estar al mando. En Irak asumimos que la democracia surgiría, pero ahora tenemos un país mucho más inclinado hacia los chiíes. Es interesante que Sistani, que es un gran teólogo en Irak, sea mucho menos intervencionista en política, a diferencia de Ali Khamenei y, al parecer, de su nuevo sucesor. Aparentemente intervinimos bajo la responsabilidad de proteger, pero en realidad derrocamos a Gaddafi, pese a lo que dijimos en aquel momento. Y por último, aunque no menos importante, está Siria, donde intentamos derrocar a un gobierno dirigido por alawíes. Y los alawitas, como siempre decía mi hermano, lucharían hasta la muerte porque sabían que probablemente serían masacrados por la abrumadora población suní dentro de Siria. Lo que esencialmente hemos hecho es tomar lo que era el ISIS e intentar actuar en su contra. Así que ahora hemos restablecido el califato, pero solo en Siria. Si alguien puede explicarme por qué eso es una buena idea, estoy dispuesto a escuchar. Pero creo que el gran peligro aquí es que, mientras sigamos interviniendo, vamos a causar más daño que beneficio. Y si los estadounidenses están interviniendo principalmente sobre la base de un cambio de régimen, vamos a balcanizar Irán y hacer esto porque está en nuestro interés nacional, según nuestra gran estrategia contra Irán, contra China. Entonces se pierde de vista que al intervenir de esta manera, en realidad estamos dificultando mucho más las cosas para los reformistas islámicos. Porque una y otra vez, ellos y sus poblaciones ven a Occidente intervenir de una forma muy torpe, autoritaria y a menudo abusiva.
Y por supuesto no hace más que favorecer a los fundamentalistas, a aquellos que no quieren ninguna reforma y que ven la reforma como el problema, no como la solución. Mi firme opinión es que realmente tenemos que replanteárnoslo, pensar de una manera mucho más estratégica y quizá en un sentido de gran estrategia. Tal vez pensar en el tipo de enfoque que utilizó George Kennan con la contención, pero hacerlo mucho más orientado al laissez-faire y a la no intervención. A veces es difícil no intervenir, y desde luego cuando estuve en Afganistán recuerdo haber cenado con algunas personas, entre ellas 2 mujeres políticas afganas. Estaban sumamente a favor de la intervención occidental porque les permitía cambiar por completo la conversación sobre lo que estaba ocurriendo y luchar contra los talibanes, que son bastante misóginos, francamente. Pero el problema es que para hacer eso hay que intervenir con la comprensión de que solo funcionará, si es que alguna vez pudiera funcionar, cosa que no creo, únicamente si estás dispuesto a hacerlo durante generaciones. Ya sabes, estás dispuesto a intervenir en un país durante 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, y no hay voluntad de hacer eso. Así que tenemos que aceptar que aunque no nos guste cómo funciona un régimen, lo primero que hay que entender es que si intentamos intervenir de la manera en que parece que está ocurriendo, hay una gran probabilidad de que empeoremos las cosas en lugar de mejorarlas. No se me ocurre una sola intervención en los últimos 25 años en la que hayamos hecho otra cosa que no sea empeorar las cosas en lugar de mejorarlas. Pero dime si crees que me equivoco. No, creo que tienes razón, efectivamente. Y de nuevo, incluso si el resultado, lo que uno quiere lograr, no es el objetivo principal, aún se necesita cierto pensamiento estratégico. Usaste la palabra torpe, y creo que es muy acertada. Quiero decir, desde mi perspectiva, yo habría preferido un camino con Irán en el que pudiéramos alcanzar algún entendimiento mutuo, llegar a un acuerdo pacífico, porque en realidad no lo hemos hecho en los últimos 47 años. Y si no funciona, se puede recurrir a alguna forma de contención. Pero esa es mi opinión. Otros pueden tener una visión diferente, que no es posible tener paz con Irán, que debe ser derrotado y destruido. Bueno, si esa es la perspectiva, bueno, no es que me parezca bien, pero al menos sigue siendo necesario pensar estratégicamente. Y toda esa retórica, ya sabes, no podemos permitir ayatolás con armas nucleares y todo lo que quiere el pueblo iraní es liberarse de ellos. Si solo agitamos un poco el régimen, se derrumbará y entonces la gente saldrá a las calles y nos recibirá como libertadores. Es pura tontería, esperanza e ilusiones. Tanto si uno quiere encontrar la paz con Irán como destruirlo, al menos debería haber una evaluación honesta. Escucho a los políticos, al menos en este país, y a los medios. Todo es emocional, ideológico, puro eslogan. No hay nada detrás. No me sorprende que sigamos cometiendo los mismos errores estúpidos una y otra vez, guerra tras guerra, porque está completamente desconectado de la realidad. Bueno, como sabes, escribí un libro. De nuevo, no es una promoción del libro porque está descatalogado, pero escribí un libro titulado Estrategia para la Acción. Lo escribí precisamente por esta razón, Glenn, porque lo hice en 2011. Para entonces, había estado estrechamente vinculado a la guerra de Irak, visitando Irak en varias ocasiones, y también había sido desplegado en la guerra de Afganistán. Y me di cuenta de que en Occidente ya no sabemos hacer estrategia. Se nos da realmente mal. No quiero decir que si hubiéramos hecho estrategia, habríamos ganado esas guerras, sino algo mucho más profundo. Si hubiéramos hecho un análisis estratégico adecuado, no nos habríamos involucrado en esas guerras en primer lugar. Y esto es lo que siento con las intervenciones en Siria, las intervenciones en Libia, y también con esta. No hicimos un análisis estratégico adecuado ni las pensamos realmente a fondo,
ni trabajamos de verdad para comprender estos países con la ayuda de especialistas. Se ha perdido a muchos de esos especialistas. Recuerdo cuando fuimos a Afganistán, apenas teníamos hablantes de Farsi y casi ningún hablante de Pastún. Todo ese conocimiento que solía existir en Occidente cuando estábamos mucho más comprometidos, se perdió. Y con también se perdió la idea de cómo piensan estos países. Pero creo que si hubiéramos hecho eso en otros casos, no lo habríamos hecho en primer lugar. Y eso para mí nos remite a Clausewitz. Ya sabes, Clausewitz dijo que cualquiera que participe en una guerra debe primero comprender la naturaleza de esa guerra. Y me temo que no hemos comprendido la naturaleza de las guerras en ninguna de estas intervenciones. Ese es parte del problema general de volver a reflexionar. Creo que, como dije, André Beaufort, ya sabes, el perdedor merece perder. Merecíamos perder esas guerras porque nunca las pensamos a fondo desde el principio. Así que me parece que estamos en un acuerdo violento. Sí, bueno, por eso a menudo me gusta sentarme a hablar con personas más veteranas que tienen experiencia en los servicios de inteligencia, porque no odian a sus oponentes. Quieren entenderlos, pueden apreciar su cultura. No importa si estaban luchando contra los soviéticos, aún así respetaban a su adversario. Porque una vez que te interesas y muestras cierto respeto, en lugar de odio, entonces puedes evaluar cuáles son las posibilidades. Hacer la paz, armonizar intereses. Y si eso no es posible, ¿cómo podemos derrotarlos? Quiero decir, cuando entras con esa mentalidad de que son inferiores, horribles, malvados, no hay manera de lograr la paz ni de tener un plan realista para ganar. Así que no, me resulta completamente agotador escuchar a esta clase política que domina. Es horroroso. Pero déjame hacerte una última pregunta. ¿Cuál crees que será el resultado probable de esta guerra, el ataque estadounidense-israelí contra Irán? ¿Crees que fracasarán? Yo diría 30-70. No está nada claro, pero me refiero a un 30% de posibilidades de éxito y un 70% de posibilidades de fracaso. Me sorprendió que la superioridad aérea pareciera haberse logrado antes de lo que esperaba. No completamente sorprendido, pero un poco. Pero de nuevo, vuelvo a este punto fundamental. Es muy difícil lograr un cambio de régimen si no tienes tropas sobre el terreno. Nunca habrá un número significativo de tropas estadounidenses o israelíes sobre el terreno. Así que si mides el éxito en función del objetivo de un cambio de régimen, entonces creo que fracasará. Lo que sí puedo imaginar, sin embargo, es que cuando lleguemos al día 30 y no haya caído, podría ocurrir algo parecido. Bueno, un poco como la retirada exitosa de las operaciones en el Mar Rojo contra los hutíes. De ya hay una especie de ranking restrictivo especial que terrorite desprosets propoba hedzinal. Coward, ego reducir las fuerzas del PA. Hemos establecido las fuerzas nucleares. Ahora estamos dispuestos a apartarnos y dejar que los iraníes lleven a cabo su propio cambio de régimen. Estoy seguro de que la mayoría de la gente verá a través de ello, pero es la forma en que puedo imaginar que esto se desarrollaría si, para el día 30, al final de este mes, no se ha alcanzado el objetivo principal. En ese caso, sería un éxito para los iraníes, porque por supuesto, solo necesitan sobrevivir para considerarlo un éxito, en lugar de derrotar a los estadounidenses y a los israelíes. Así que esa sería mi primera suposición, aunque me gustaría saber también qué opinas tú. Pero creo que Trump puede dar marcha atrás hasta cierto punto, porque estoy recordando la guerra de 12 días, cuando atacaron a Irán en junio. Y ya sabes, en ese momento hacía comentarios como solo aceptaremos una rendición incondicional. Eso no llegó a producirse. Pero luego simplemente dijo, bueno, hemos bombardeado sus instalaciones nucleares, han sido destruidas, no pueden restaurarlas. Victoria. Así que redefiniste tu victoria, y luego puedes volver a casa y fingir que has ganado.
Creo que hicieron algo similar con Yemen. Eso es una fortaleza, porque a menudo los países buscan vías de salida. Así que, ya sabes, creo que su palabrería puede ser su punto fuerte en este sentido. Ha cambiado la definición de victoria antes, así que puede hacerlo de nuevo. Creo que es posible. Si esto se prolonga durante unas semanas, se les están agotando las armas y los iraníes están causando demasiada destrucción para ellos y sus aliados, entonces puedo imaginar a Trump diciendo, bueno, destruimos tantas de sus fábricas donde construyen estos misiles. Su capacidad besiliswiskes es thogret rindekedes en trothits nuestra. Nuora amor difmal, bremaimioith. Así que creo que, bueno, si tuviera que apostar, probablemente esa sería la dirección que tomaríamos. Pero la idea de que los iraníes hicieran alguna concesión real, no lo veo, porque lo que los estadounidenses querían era, esencialmente, que Irán capitulara, que renunciara a sus elementos de disuasión. Pero si no tuviera los misiles balísticos y los drones, estaría acabado. Podrían simplemente bombardearlo hasta arrasarlo. Así que, no lo sé. Esto es lo que espero. Como se trata de una amenaza existencial para los iraníes, no veo cómo estarían dispuestos o cómo van a aceptar otra cosa que no sea que los estadounidenses acaben retirándose. Sí, creo que puede que no sea existencial para Estados Unidos. Claramente no lo es en términos de la guerra para Estados Unidos. Puede que sea existencial para Israel, pero creo que es muy posible que lo sea para la presidencia de Trump. Porque si se echan atrás y se acercan a las elecciones de mitad de mandato de una manera que empiece a parecer simplemente una redefinición de la victoria, me interesará ver cuántos republicanos realmente se mantienen firmes en su apoyo a Trump al entrar en esas elecciones. Será interesante ver si el Congreso podría realmente volver a la ley de poderes de guerra y empezar a actuar en contra de Trump. No lo sé, pero podría ser existencial para la presidencia de Trump. Ya veremos. Tendrán que ser bastante ágiles para convencer a la gente de que esto realmente es una victoria. Redefiniendo cuáles resorts de la ley próximo. Bueno, gracias por venir y compartir tus ideas. Veremos cómo. Sí, volveremos a hablar de esto, a ver cómo se desarrolla. Pero no creo que los objetivos que los estadounidenses se propusieron en esta guerra sean alcanzables. Bueno, son alcanzables, pero no es posible, pero no creo que sea probable. Sin embargo, podría estar equivocado, así que Sí, yo también, Glenn. Pero de todos modos, sigue con el buen trabajo. Realmente importa. Necesitamos este análisis independiente. Es muy importante. gracias.